Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hoy queremos hablar acerca de los siervos de Satanás y el plan del fin. Todo el escenario que se está preparando para el surgimiento del anticristo. Sabemos que nuestro Salvador, que el Señor Jesucristo está a las puertas y que Él está a punto de tocar la trompeta y elevar a su iglesia a los cielos en este acontecimiento precioso llamado el arrebatamiento de la iglesia. Pero es importante que nosotros conozcamos los tiempos, conozcamos el escenario profético en el cual nosotros estamos viviendo para poder estar apercibidos. Pero también es necesario recurrir a la palabra de Dios para que nosotros podamos tener una visión mucho más clara del escenario profético actual a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios en Daniel capítulo 9, verso 27, nos habla que el tiempo de la tribulación tiene 2 etapas. Este versículo que acabamos de leer nos habla acerca de una semana, pero esa semana no es una semana de días. La palabra usada para semana es la palabra Shavuot, que implica semana de años, es decir, que estamos hablando no de 7 días, sino de 7 años proféticos. 7 años proféticos en las cuales se va a cumplir esta última semana. Vendrá, dice, un tiempo de tribulación tan grande sobre la tierra que absolutamente nadie querrá vivir en ese tiempo. Pero esta semana de 7 años se divide en 2 etapas. Un primer periodo llamado el periodo de tribulación y otro periodo llamado el tiempo de gran tribulación, y cada uno de estos 2 periodos con 3 años y medio que completan los 7 años proféticos. Es importante que nosotros comprendamos estos periodos de tiempo, dado a que estos 2 periodos de tiempo que acabamos de hablar tienen diferentes escenarios. Por decir, nosotros pensamos que durante esos 7 años de tribulación todo será calamidad, todo será guerra, todo será destrucción. Pero claro que no. Los 3 primeros años y medio de la tribulación serán periodos de paz. Cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, nos habla que el jinete dice que va montado en un caballo blanco. Él trae un arco, pero no tiene flecha. Se lo da una corona. Pero nosotros queremos diferenciar el pasaje de Apocalipsis capítulo 6 del Apocalipsis capítulo 19, que nos habla que el Señor Jesucristo está montado en un caballo blanco, pero la descripción especial de ese caballo blanco y del jinete es que dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Dios Todopoderoso. A diferencia de Apocalipsis capítulo 6, que habla que este jinete se le da una corona y él sale venciendo y para vencer. Pero él sale con un arco, pero sin flecha. Es decir, que este jinete está representando el primer castigo de Dios. Y el primer castigo de Dios para la humanidad es el surgimiento del anticristo. Que él en primeras instancias no será un personaje malvado, no será un personaje que traerá destrucción, que llamará a la guerra o que hará que la gente se postre delante de él. A primera instancia, el anticristo traerá paz y él surge como un personaje de paz. Él surge como un personaje que va a traer beneficio a la humanidad y toda la gente va a caer rendida ante los encantos de este personaje, dado que este personaje será un hombre elocuente, un hombre que llamará la atención de las masas, un hombre que con su sabiduría
encantará a los grandes, es decir, a los presidentes. Este hombre, llamado el Anticristo, además, él hará que la gente vea en él algo diferente a otras personas, vea que él puede quizás libertarles, pueda él traer la paz a sus vidas, pero lo que él en un inicio tan solamente está haciendo es preparar el ambiente, preparar el lugar, preparar a la gente para que en un determinado momento pueda él mostrarse tal y como es. Como habíamos dicho, hay dos periodos. El primer periodo, llamado el tiempo de la tribulación, va a ser un tiempo relativamente de paz. Quizás no una paz completa, porque ya quizás van a estar cayendo juicios sobre la tierra, pero es cierto que a partir del segundo periodo, hablando de los siguientes 3 años y medio, cuando el Anticristo se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, en ese momento sí que caen todos los juicios de Dios sobre la tierra, dado que en ese acontecimiento se cumple lo que habló Daniel y lo que habló el Señor Jesucristo acerca de la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Cuando el Anticristo se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y pide adoración a la gente. En ese momento es que comienzan a caer todos los juicios de Dios en su máxima expresión. Es importante que nosotros veamos que el escenario profético en estos tiempos ya se está preparando. ¿Qué grupos o qué instituciones o qué grupos de poder son los que se están trabajando, se están moviendo para poder preparar el ambiente, el lugar, para que pueda surgir el Anticristo? El primer grupo es el ecumenismo, que está siendo impulsada por la Iglesia Católica. ¿Qué se está buscando? Se está buscando unir a todas las religiones del mundo. No importa que sean musulmanes, hinduistas, budistas, cristianos, mormones, testigos de Jehová. No importa la ideología, no importa las creencias. Lo que importa es unirlos y formar una religión única. Pero la pregunta es, ¿quién será el Dios en esta religión única? Si es que muchas de las religiones en el mundo no comparten las mismas creencias ni tienen al mismo Dios de la Biblia. Entonces es importante que nosotros veamos que este grupo ecuménico está trabajando para poder dar paso a que cuando el Anticristo venga y tome el control, no tan solamente político, sino religioso, la gente ya esté preparada para tener una sola religión. Y la religión que se tendrá en el tiempo de la tribulación será el ateísmo. Porque dice la palabra de Dios que el Anticristo levantará una imagen, y el que no adora la imagen dice que será decapitada. Es decir, que la fe de los creyentes será puesta en riesgo. Es decir, que el Anticristo va a hacer que la gente en esos tiempos de la tribulación deje de creer en el Dios del cielo. Tenemos también la nueva orden mundial y a los masones. Estos dos grupos de poder lo que están consiguiendo es que la mente de la gente ya esté preparándose para que cuando surge el Anticristo a nosotros nos parezca algo normal las cosas que quizás él piense o que quizás él trate de impartir a la gente. Por decir, uno de los puntos que hoy muy delicadamente se están tocando es acerca de la ideología de género. La ideología de género es tan solamente el inicio de lo que de aquí a unos años la sociedad va a comenzar a adoptar como algo normal. Hace unos años atrás nosotros vemos que a nadie se lo pensaba que iba a haber movimientos homosexuales como lo hay ahora, o que ONGs estén promoviendo estos tipos de actos impúdicos. Pero la nueva orden mundial está
promoviendo y financiando estos tipos de organizaciones, está financiando, por decir, la implantación de microchip, ya se están haciendo las pruebas en otros países y tan solamente estos grupos de poder lo que están haciendo es preparando el ambiente, ya están dando sus primeros pasos. Otro ejemplo por sí es la tecnología que el día de hoy se está aumentando de una manera alarmante quizás, pero en lo peligroso de la tecnología es que muchos cristianos están quedando engatusados, están quedando encantados con la tecnología. La búsqueda en estos tiempos ya no es igual como en los tiempos pasados. Por tanto, ¿qué es lo que está buscando la nueva orden mundial? Desviarnos nuestra mirada, nuestra atención, que lo malo nos parezca bueno y que lo bueno ya no nos parezca tan bueno como lo veíamos antes. Es decir, tan solamente están jugando con nuestra mente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo el anticristo financiará o impulsará una campaña de paz mundial? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos. ¿Cómo el anticristo va a financiar una campaña de paz mundial? Nosotros tenemos conocimiento que el anticristo va a surgir de la Unión Europea. Fíjense que dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es importante lo que nos dice Daniel 9:26, porque nos dice que luego de la muerte del Mesías habría un príncipe que iba a venir, y el pueblo de ese príncipe que iba a venir destruirá el santuario. Estamos hablando de el segundo templo de Jerusalén, y destruirá también, dice, la ciudad. En el año 70 después de Cristo se cumple esta profecía. En el año 70 después de Cristo, Roma incendia Jerusalén y saquean el templo. Y se cumple la profecía de Mateo capítulo 24, donde el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Y se cumple esa profecía. Por tanto, vemos que el anticristo tiene que surgir del antiguo imperio romano. Estamos hablando que el anticristo va a surgir de la actual Unión Europea. El anticristo va a promover una campaña de paz mundial, una campaña de ayuda a los países tercermundistas y más pobres del mundo. Como sabemos que hay países como Bolivia, como Perú, como Haití, como Chile y otros países que son prácticamente tercermundistas, países como de Oceanía, de África, de Asia, países que tienen una deuda externa grande hacia otros países. El anticristo va a pagar esas deudas externas de sus países, pero con un trato o con un pacto de que estos países se unan a su régimen, se unan a su gobierno, y aparentemente el gobierno que va a traer el anticristo va a ser un gobierno de paz, un gobierno de beneficio, y los presidentes de las naciones van a quedar cautivados ante el encanto que va a traer el anticristo, pero tan solamente esto va a ser pasajero. Entonces, vimos que el anticristo, él surge de un pacto en el Medio Oriente, él se levanta como presidente, va a ayudar económicamente, además va a ayudar a erradicar la pobreza, el hambre, va a llevar quizá medicinas a estos países, va a dar infraestructura, va a ayudar que estos países puedan tener mucho más beneficio y la gente va a quedar encantada.
Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué dinero usará el anticristo? Ya vimos que el anticristo va a surgir de la Unión Europea. El primer fondo que usará es la Unión Europea. Es decir, que va a usar el dinero de la Unión Europea. Segundo, de la nueva orden mundial. El anticristo va a usar el dinero de la nueva orden mundial. Es de este grupo de poder que están preparando el camino para que surja Él. Porque Él es como el iluminado, Él es como ese personaje que ellos están esperando para que puedan traer una paz para el mundo. También usará el petróleo de los árabes. La palabra del Señor nos dice que el anticristo, que es llamado el príncipe del pacto, atentará contra la vida de los reyes con los que firme el pacto. ¿Y quiénes son los reyes con los que va a firmar el pacto el anticristo? Son justamente los reyes, hablando del Medio Oriente, los que manejan todo el petróleo, los que controlan este monopolio del petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el anticristo los quite la vida, el anticristo se va a adueñar de su petróleo de los árabes. Y de esta manera también va a financiar su campaña de paz mundial. Y por último tenemos que el anticristo va a usar el dinero del Vaticano. Y para ello me gustaría ir a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso 13 al 17. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras. Apocalipsis 17 nos dice que la gran ramera, hablando por la Iglesia Católica y el Vaticano, nos dice que puso de acuerdo en su corazón dar su reino a la bestia. Es decir, que el Vaticano trabaja ¿para qué? Para que cuando surge el anticristo lo dé a su reino, es decir, su autoridad, su poder. Pero el verso 16 dice lo siguiente: y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecen a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Luego de que el anticristo usa al Vaticano, usa a la Iglesia Católica y usa su dinero de ellos, dice que luego de eso los va a destruir, los va a consumir en fuego. ¿Por qué? Porque ya no le sirve para nada el anticristo. Entonces, vemos que estos grupos de poder, hablando la Unión Europea, la Nueva Orden Mundial, el petróleo de los árabes y el Vaticano, servirán como sustento para la campaña de paz mundial para el anticristo.